Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Muy buenos días, querida familia de la Comunidad Cristiana Internacional. Les damos la más cordial bienvenida a este tiempo devocional. Soy el pastor Cristian Pesantes y para mí es un gusto poder compartir con cada uno de ustedes este tiempo. A más de extenderles un gran saludo y pues como ya sabemos estamos terminando este año 2021 en el cual de seguro hemos visto la gloria y la manifestación de Dios en nuestras vidas y convencidos también que cerraremos el año así, de la mano del Señor. El día de hoy estaremos estudiando una nueva actitud a cultivar y es aquella actitud de perdonar y pedir perdón. Si bien es cierto, a lo largo de la Biblia muchos versículos nos hablan acerca del perdón y sobre todo en el cual nosotros podemos conocer que ya Dios nos ha perdonado a nosotros. Si bien es cierto, la palabra de Dios recalca que nuestros pecados ya han sido perdonados y que Dios no se acuerda de ellos. Esta es una característica especial de Dios, y es que el hombre, por más que trate, se le es imposible olvidar. Y es que conocemos aquella frase de perdono, pero no olvido. Y esta frase nos ha limitado a muchas cosas. El simple hecho de perdonar está basado en la venganza. Cuando nosotros decimos perdono pero no olvido, estoy diciendo llegará el momento en el que se hará justicia. Llegará el momento en donde tomaré venganza, en donde actuaré. Esto no es perdonar, pero más sin embargo es algo que constantemente lo estamos repitiendo. Esta frase nos la enseña el mundo. Y a través de esto nos está diciendo, pues bueno, te hago libre de una culpa momentánea. Pero llegará el momento en donde tendrás que pagar por cada una de las cosas que hiciste. Y esto es como el mundo forma al hombre. Esta es la forma o la manera o la escuela a la que el mundo nos ha sometido. Pero el perdón de Dios no tiene que ver con la venganza. El perdón de Dios no es igual al perdón que el mundo o que el hombre ofrece, sino más bien es aquel que pasa por alto la transgresión y que se fija más bien en el transgresor. Y ahí es entonces donde nosotros estamos considerados, porque el perdón de Dios lo único que ha hecho ha sido quitar la culpabilidad de nuestras vidas, quitar la culpabilidad y quitarnos de aquella carga que oprime, aquella carga que nos somete a vivir una vida de esclavitud. Así es que cuando el pecador es perdonado, está cubierto con la justicia de Cristo. Es decir, ya no tiene en cuenta al pecador su maldad. Yo quisiera que me acompañen al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 32. Le voy a invitar a que vayamos a la palabra de Dios, a que usted pueda tomar su Biblia y que juntos leamos aquello que Dios mismo ha hecho a través de su Hijo Jesucristo. Efesios capítulo 4, versículo 32 dice lo siguiente: Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este pasaje es muy clave para que nosotros entendamos que perdonar es recordar cuánto me han perdonado y es recordar cuánto Dios me ha perdonado a mí. En la mente y en el corazón de Dios, con respecto a aquel pecador, todo sentido de delito es imputado, desaparece de su mente. Dios nos perdonó en Cristo. Cuando pensamos en la manera sorprendente en que Dios mismo nos perdona, entonces es vergonzoso no perdonar a los demás. Cuando pensamos en aquello que el hombre pudo haber hecho sobre nosotros, el daño o la maldad que nos pudo haber causado, y aunque sea grande, aunque sea fuerte, si nosotros medimos eso en comparación a lo que hemos hecho a Dios, vamos a darnos cuenta
que la transgresión que hicieron o que nos hicieron a nosotros es diminuta en relación a lo que nosotros le hemos hecho a Dios. Por esa misma razón, Dios no solo deja de considerarnos culpables por medio de la sangre de su Hijo Jesucristo derramada en la cruz, sino que también nos concede su favor. Dios nos otorga el perdón de pecados y los echa al olvido. En la mente de Dios ya no está mi pecado. Podemos decir entonces que el perdón de Dios es igual a olvidar. Esta característica se le atribuye únicamente, exclusivamente a Dios. Y es que Dios no trae a memoria nuestros pecados, sino que una vez que han sido perdonados, no hay que volver a indagar en ellos. El hombre no puede decir perdono y olvido, porque a la larga la mente o la memoria nos va a llevar a esos momentos, nos va a llevar a recordar aquella situación. Pero yo debo entender entonces que perdonar es pagar con bien al mal recibido. De la misma forma en la que Dios ha hecho con nosotros. Dios perdonó nuestros pecados sabiendo que vamos a volver a pecar. Y quizás muchas veces de la misma forma, de la misma manera. El perdón de Dios también es tan completo, es glorioso, que ofrece aquella adopción a los que ofenden. Dios también en su perdón llevó toda pena por los males que hicimos en su contra. Y Dios sigue alcanzando al hombre para reconciliarlo, aun cuando el hombre lo rechaza una y otra vez. El perdón de Dios ha pagado con bien todo el mal que le hemos hecho. Viendo desde el aspecto espiritual lo que Dios ha hecho con nosotros, también el Señor Jesús nos enseña que es necesario perdonar a los demás, que es necesario perdonar al prójimo. Pedro se le acercó, su discípulo Pedro se le acercó una vez y diciéndole al Señor, pues cuántas veces era necesario perdonar. Yo quisiera que por favor me acompañaran al Nuevo Testamento, al libro de Mateo, capítulo 18. Tome su Biblia, vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 18. En el versículo 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Su discípulo, Pedro, le dice a su Señor, Señor, ¿cuántas veces debemos perdonar a aquel que peque contra nosotros? Pero para el tiempo había una discusión entre los rabinos y decían que no se podía perdonar más de 3 veces. Y quizás aquí Pedro extiende de forma generosa a un número de 7 veces. Pero Jesús, a través de sus palabras, está eliminando los límites del perdón. Y el perdón de Jesús aquí está tratando de decir es ilimitado. Nosotros debemos perdonar de la misma forma en la que Jesús nos ha perdonado a nosotros. En uno de los sermones de Jesús, en Mateo capítulo 6, el versículo 12, cuando Jesús está enseñando a sus discípulos acerca de la oración, Jesús dice algo muy clave. El versículo 12 dice lo siguiente, y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Cuando Jesús dice perdona como nosotros perdonamos, está diciendo que es necesario perdonar para ser perdonado. Es un hermoso principio y teniendo en consideración todo lo que hablamos del perdón, esto no quiere decir que Dios no me perdonaría si yo no lo hiciera. Pues simplemente quedaría condicionado, sino es más bien a aplicar lo que Dios ha hecho conmigo. Porque a este punto, usted y yo ya hemos sido perdonados. Cuando yo perdono a mi prójimo, lo único que le estoy mostrando es que yo ya he sido perdonado. Con esto estoy considerando entonces que el perdonar es recordar cuánto Dios mismo me ha perdonado a mí. Y cuán necesario entonces es perdonar. Porque si no, cargaríamos toda la vida con esto.
cargaríamos todo el tiempo con el mismo dolor, el mismo sufrimiento. Y es decir, nos estamos recordando. Y es que el problema no es recordar, sino que el problema es que siga doliendo. Por eso, el único que lo puede olvidar es Dios. Pero el hombre, entonces, en el momento cuando se trata del perdón, tiene que entender que cuando su mente le lleve a ese momento, pues por más que lo recuerde, el perdón implica que ya no duela. Y esto es perdonar. Es decir, es recordar, pero que no produzca dolor en tu corazón. En ese momento entonces te vas a dar cuenta que has podido perdonar. En ese momento sabes qué es perdonar. Y a eso estamos llamados, querida familia. A que nosotros también, como de la forma en la que hemos sido perdonados, podamos perdonar a los demás. Y es que no importa el tamaño de la maldad del hombre hacia nosotros, en comparación de lo que hemos hecho a Dios es diminuto. ¿Y quiénes somos usted y yo para no perdonar a los demás si es que Dios ya perdonó a esa persona? Si es que Dios ya perdonó a aquel transgresor, si Dios miró el corazón y la necesidad de esa persona, entonces no nos podemos creer dioses y no perdonarlos. Otro aspecto también es el de pedir perdón. Y es que hay mucha gente que no es capaz de pedir perdón por el simple hecho de creer que pedir perdón es sentir inferioridad. Pedir perdón no implica hacerse inferiores a los demás. Es más, no es perder la autoridad, sino más bien es ganar la autoridad. Vivimos en una sociedad en la cual nos enseña que reconocer los errores es sinónimo de debilidad. Hoy en día hay muchos que les cuesta reconocer su error, que les cuesta asumir los actos que hicieron. Y quizás por eso le echan la culpa a los demás, como aquel que llega tarde a su oficina o a su lugar de trabajo y lo único que hace es poner justificaciones. No es que el tráfico, no es que el señor del bus, no es que el taxista, no que pasó un gato por ahí. Y lo único que hacemos es tratar de justificarnos para no asumir la responsabilidad, para no asumir lo que nosotros hicimos. David en cierta ocasión no quiso confesar su pecado delante de Dios. No quiso confesar aquello que había hecho, el pecado que había cometido, sino que pensó que llevarlo a su forma, que llevarlo a su manera, ahí en lo oculto, iban a resolver todos los problemas. Pero para Dios nada le es oculto. Y claro, sabemos que después fue confrontado y como consecuencia de este pecado, o más bien de callar este pecado, la palabra de Dios dice que los huesos de David se estaban envejeciendo. Así es que callar, así es que no confesar, que no hablar, que no declararlo, pues internamente estamos muriendo. En nuestro interior, nuestros huesos, según lo que le pasó a David, es que se empezó a envejecer. Y es que también callar frente a los demás, frente a nuestro prójimo, lo único que causa es la división. Lo único que causa es el pleito, lo único que causa es la contienda. Y es que yo me imagino que a nadie le gusta vivir emproblemado. Por esta misma razón es necesario que usted y yo reconozcamos y pidamos perdón. Esto no nos hace inferiores a los demás. Esto no nos hace menores a los demás. Es que el padre que pida perdón a sus hijos, pues no le quita autoridad, todo lo contrario, le da autoridad. Y yo quiero invitarles entonces a que este año que vamos a comenzar, consideremos este aspecto o esta actitud de perdonar y pedir perdón como algo indispensable. Porque no podemos andar nuestra vida así a la ligera, creyendo que somos santos delante de Dios y santos delante de todo el mundo. Pues si bien es cierto, no somos perfectos. Y esas mismas imperfecciones nos deben hacer reconocer que necesitamos de Dios. Nos deben hacer reconocer nuestros errores frente a los demás y pedir perdón. Y también perdonar a los demás. Cuando yo perdono, entonces lo único que estoy demostrando es el perdón que he recibido. Estoy mostrando que Dios me ha perdonado, que he sido culpable y que más sin embargo Dios me ha hecho libre de la culpa.
¿Cuándo fue la última vez que pediste perdón de todo corazón? ¿Cuándo fue la última vez que te arrepentiste de todo corazón? Porque esa es la actitud correcta cuando se trata de perdonar y pedir perdón. Cuando hay un corazón genuino, cuando hay un corazón que busca lo correcto, cuando hay un corazón que busca hacer el bien. El perdón entonces es un don, un regalo de Dios hacia nosotros, en el cual Él mismo nos ha expresado hacia nuestras vidas en base a su amor, y el cual nos capacita para poder perdonar y pedir perdón a los demás. Querida familia, que el Señor continúe bendiciendo nuestras vidas. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos